A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con los temas de campo eléctrico y diferencia de potencial. El ejercicio dice así: entre dos puntos de un campo eléctrico uniforme separados 2 centímetros hay una diferencia de potencial de 100 voltios. Nos preguntan cuál es la magnitud del campo eléctrico y qué fuerza ejerce sobre una partícula de 4 microcoulomb. Para lograr un campo eléctrico uniforme es necesario contar con dos placas paralelas que tengan cargas de igual magnitud pero de signos opuestos. Esto quiere decir que debemos tener una placa que tenga carga positiva y una segunda placa que tenga carga negativa. Al establecer una diferencia de potencial entre las dos placas, se va a originar un campo eléctrico uniforme que fluye desde la placa que tiene carga positiva hasta la placa que tiene carga negativa. Por otra parte, nos están indicando que la distancia de separación entre las dos placas es de 2 centímetros. 2 centímetros transformados a metros es equivalente a decir 0,02 metros. Como nos están indicando la diferencia de potencial, que es de 100 voltios, la diferencia de potencial entre la placa A y la placa B, y como conocemos la distancia de separación entre las dos placas, que es 0,02 metros, entonces haciendo uso de la siguiente ecuación podemos determinar la magnitud del campo eléctrico. Esa ecuación es la siguiente: diferencia de potencial va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las dos placas. Como vamos a determinar es la magnitud del campo eléctrico, entonces debemos despejar esta variable. Esto significa que la variable R que está multiplicando en el segundo miembro debemos trasladarla al primer miembro a dividir a la diferencia de potencial. Realizando ese procedimiento, entonces podemos decir que la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la diferencia de potencial dividida entre la distancia de separación entre las placas. Sustituyendo entonces, la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a 100 voltios dividido entre 0,02 metros. Realizando esta división podemos concluir que la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a 5000 voltios sobre metro. Es importante resaltar que voltios sobre metros es igual a decir newton sobre coulomb. Debes tener presente que la unidad voltio se origina de las siguientes unidades: newton por metros dividido entre coulomb. Si estas unidades las sustituimos donde se encuentra la unidad voltio, entonces tendríamos que el campo eléctrico va a ser igual a newton multiplicado por metro dividido sobre coulomb dividido entre metros. Simplificamos metros con metros y podemos concluir entonces que la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a 5000 newton sobre coulomb. Es importante resaltar también que esta ecuación o esta fórmula únicamente se usa para campos eléctricos uniformes. Ahora nos corresponde hallar la fuerza que experimenta una partícula de 4 microcoulomb dentro del campo eléctrico. Como esta partícula está dotada de carga eléctrica positiva, entonces ella se va a mover en sentido al campo eléctrico. Es importante mencionar que si esta partícula está dotada de carga negativa, ella se movería en contra al campo eléctrico. Para poder determinar la fuerza que experimenta la partícula debido al campo eléctrico uniforme, se hace uso de la siguiente ecuación. Fuerza eléctrica va a ser igual a la carga eléctrica multiplicado por el campo eléctrico. La carga eléctrica es de 4 microcoulomb. 4 microcoulomb transformados a coulomb es igual a decir 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y el campo eléctrico es de 5000 newton sobre coulomb. Sustituyendo esa información, entonces podemos decir que la fuerza eléctrica va a ser igual a 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb multiplicado por 5000 newton sobre coulomb.
Realizando esta multiplicación en nuestra calculadora, concluimos que la fuerza que experimenta una partícula de 4 microcoulomb dentro de un campo eléctrico va a ser igual a 0,02 newton. Podemos concluir entonces que la magnitud del campo eléctrico uniforme es igual a 5000 newton sobre coulomb y que la fuerza que experimenta una partícula de 4 microcoulomb dentro de ese campo eléctrico es de 0,02 newton. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal, comenta y nos vemos en un próximo o en una próxima entrega.